tomando el rumbo. Sí, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos nueva vez y hacernos partes de sus tardes, de su familia, aquí en Tomando el Rumbo. Como cada tarde, te damos las gracias por tu sintonía. Como gracias le damos, por supuesto, a nuestro equipo de producción encabezado por nuestro querido Rafael, y en los controles y en el sonido ahí en el área de producción, pues contamos con Michael y con nuestro querido amigo y hermano Gaby Dávila. el más buen mozo, Gabriel. Ay, Gaby, por favor. Ay, Gaby, por favor. Uy, lo que pasa es que ustedes no saben lo bello que es Gaby. Realmente todas las tardes me ilumina la vista con Gaby al frente. Pero también me ilumina con dos hombres que compartimos micrófonos. Y por supuesto, como siempre, el más buen mozo de todos, el que siempre anda vestido, listo para ir a coger un préstamo, sacar visa, como decía mi abuela. Siempre. Una linda chaqueta, una buena corbata, una linda camisa. Marino Mendoza. Buenas tardes, Marino. Generosa, muy agradecido de ti. Gaby se Buenas aceleró. tardes. Oye, pero la verdad, a mí me encanta el manejo de Gaby. ¿Ya se aceleró? Sí, no, porque él su simulada simplemente humildad. cumple y hace y te da el paso a ti. Si tú no estás atenta, Fuiquitín. Pero bien, aquí estamos. Y por supuesto, tenemos el placer de compartir con una de las voces más talentosas, bonitas. Se escucha ese sonido diáfano, ese sonido que a las mujeres en todo el país cuando escuchan dicen, Yane, ¿y con quién es Hansel? Por supuesto, Hansel García. Buenas tardes, Hansel. Esa es la presentación, grábamela. Hola, Yané, saludos Marino, buenas tardes a la audiencia de Tomando el Rumbo. Qué honor maravilloso trabajar para todos ustedes como cada tarde de este espacio de comunicación plural para todos ustedes. Bienvenidos a Tomando el Rumbo. Bueno, hoy es martes. Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te aparte, decían en Salcedo, ¿verdad? Hoy es martes y como cada día, pues aquí en Tomando el Rumbo, traeremos los comentarios de las noticias que están precisamente tomando el rumbo en el país, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, en Sri Lanka se acabó el combustible, o sea, solamente queda un día para tener combustible, se pasarán 2 meses, es posible, sin combustible, lo que dará como resultado, pues, fallo de todos los servicios. Y precisamente acaba recientemente de asumir un nuevo primer ministro. Sri Lanka cuenta con 22 millones de habitantes y ahora mismo hay una crisis debido, pues, al endeudamiento que tiene Sri Lanka, la situación post-COVID, por supuesto, tiene un gran déficit económico. Dice su gobierno que necesita 75,000 millones en efectivo, en moneda internacional, para poder saldar las deudas pendientes o enganchar las deudas pendientes y que se les pueda iniciar el suministro de combustible, para que vean que hay países que están peores que los nuestros y que por ende han sido peor administrados a lo largo del tiempo, porque la crisis financiera de Sri Lanka no es nueva, es algo que ha venido pues de escalada, de procesos en proceso de gobernanza, y hoy pues tenemos ese país en crisis. Sri Lanka, si se ponen en el imaginario colectivo ustedes, hay muchos vehículos tipo bicicleta que tienen atrás, pues inclusive para el transporte público, como habían aquí la cuquita antes, ¿se recuerdan de la cuquita? Pero la cuquita aquí eran con motores, allá la cuquita son con bicicletas en pedaleo, y es una ciudad que tiene pues una amplia, diríamos, gama no, tiene muchos vehículos que se manejan precisamente a nivel de pedales, con el pedaleo para el transporte público de los ciudadanos. Eso pasa en Sri Lanka, como igualmente tenemos situaciones en todo el mundo post-crisis. Hay algunos países que han manejado mejor sus economías y hay otros que lo han manejado peor. Sin embargo, las crisis son las madres de las invenciones. Algo favorable para el mundo saldrá de esa crisis de Sri Lanka. Mira, y aquí en el país, Yanés, Marino y por supuesto a la audiencia, el Defensor del Pueblo emitió un informe hoy y dice, lo titula como que las muertes en los cuarteles, la muerte que en términos de noticias sacudieron al país. Estamos hablando de la de David de los Santos, la de Richard en Santiago y la del joven de San José de Ocoa. Dice el Defensor del Pueblo que todas estas muertes fueron altamente previsibles y pide a la Policía Nacional que rápidamente ponga en funcionamiento un
un protocolo para tratar el tema de los apresados que podrían tener algún tipo de situación mental, algún tipo de enfermedad mental o alguna condición al respecto que estén atravesando. Para mí, yo particularmente elegí esta noticia como la primera que para exteriorizar con nuestra audiencia, porque entiendo que la figura del defensor del pueblo, nosotros, el pueblo, debemos respaldarlo. Nosotros debemos respaldar a Pablo Ulloa. Así Y es. yo agradezco que la Defensoría del Pueblo no cayó en manos de un político o de un politiquero como quería mucha gente y como activó mucha gente desde el Congreso Nacional. Y hay que agradecerle a la comisión, fue la Comisión de Diputados que eligió al Defensor del Pueblo, esa asertividad que tuvo, independientemente de cuál sea el partido de los miembros de esa comisión de diputados e independientemente cuál sea el partido de quien nos esté escuchando. Usted puede estar de acuerdo o no, pero el Defensor del Pueblo y su equipo ha demostrado que fue verdaderamente ahí a defender al pueblo, a defender a los que menos pueden. Y Hay ahí que están, reconocerlo. hay que reconocerlo, sería una mezquindad. Usted esté de acuerdo o no con ese señor y con su equipo. Yo particularmente agradezco que la Defensoría del Pueblo no quedó en manos de uno de esos políticos como muchos partidos querían para hacer desde ahí lo que ellos quisieran. Bueno, y hay que reconocerlo No, que pero, se ha perdón, fortalecido dame en hacer todas una las aclaración. áreas. Yo tengo que levantar la bandera de la defensa de los políticos. No, yo estoy hablando, perdóneme, de los políticos que estaban proponiendo para el Defensor Bueno, del no, Pueblo. está bien, porque... Aclara las Estoy cosas. hablando Sí. como Henry Merán, Sí. No te diputado de la preocupes, Fuerza pero del Pueblo. no- No, porque yo sí lo digo. No tiene, pero lo cierto es que aquí cuando se quiere estigmatizar a los políticos como la vergüenza para asumir roles de responsabilidad. Entonces yo salto porque yo digo que siempre hay en todo, en la política y en todo el quehacer de la vida de un país, hay sus buenos y sus malos. Claro. Hay gente decente, hay gente indecente. Llegó el Pero cafecito. pero hay que decir que hay políticos serios, Gracias. Pero hay lógico. políticos honestos, hay políticos que La mayoría de asumen los su políticos y de las políticas. y hacen Gracias. lo que corresponde hacer en cada momento. La mayoría. Sí, La mayoría de los hombres Ay, y sin mujeres que vergüenza, estamos en la claro está. política somos personas con valores, con principios, que Exacto. tenemos interés en hacer unas gestiones a favor de la buena gobernanza. Pero sí, hay dos o tres, como en todos los segmentos, como en todos los sectores, hasta en la familia nuestras, que son medio descarrileados. Y eso hace que se contamine el conglomerado. Pero la realidad es que Pablo Ulloa y su equipo, hay que reconocer, está dándole un fortalecimiento a la institución del Defensor del Pueblo, haciendo un rol activo que procura precisamente ser el garante de vigilar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos ante el país. Y es así. A mí me sorprendió mucho leer la noticia de que después de la intoxicación de los estudiantes en el sector de Mano Guayabo, estamos hablando de 40 niños que fueron intoxicados por el desayuno escolar, el director de INAVIE canceló al servidor de los servicios, al suplidor de servicios que suplió ese desayuno dañado o esa comida, esos alimentos dañados, lo canceló. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que no lo haya sometido a la justicia, porque eso es un acto de intento de homicidio involuntario, pero intento de homicidio. O sea, estamos hablando que cómo es posible que en la actual circunstancias que vive el mundo y el país, nosotros todavía nos encontramos con personas que suplen el Estado con productos de categoría fuera de las normas estándares que existen. Pero también es un tema de usted tener un equipo en INAVIE que pueda procurar diariamente ver cómo están los alimentos que se están supliendo. Si un alimento tiene olor o está decompuesto o se le ve rara a la vista su composición de su textura, lo recomendable es que no se suministre a los muchachos. Es mejor que muchos pasen hambre y no que suceda lo que sucedió ahora con ese suplidor que INAVIE recibió los alimentos, la escuela lo distribuyó y tenemos que 40 niños y niñas resultaron intoxicados por consumir estos alimentos. Entonces, ese suplidor debe irse a la justicia por irresponsabilidad también. No solamente es cancelarle su contrato de suplidor. No, es que eso no puede parar ahí. Eso debe tener una responsabilidad penal. Reitero, puso en riesgo 40 vidas. Una de esas muchachos hoy pudieran estar muertos con ese sistema, pero además el problema cuando uno se intoxica
no solamente es librarse de ella, es que le quedan secuelas, sobre todo en el tema de la musculatura, de las coyunturas, o sea, el organismo, para sacar esa sustancia tóxica del organismo, se necesita un tiempo para que haya esa limpieza. Entonces, reitero, no solamente, bien por INAVIVE, que le cancela después de una investigación el contrato de suplidor, pero entiendo que eso debe de ir más allá de una simple cancelación. Ahí hay una responsabilidad penal que debe de, ante la justicia, darle respuesta a ese suplidor. Eso es así, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo me voy a referir a una declaración que dio el presidente Luis Abinader, porque aquí hay que ir poniendo las cosas en su lugar. Dice el presidente Luis Abinader que él no va a comprar políticos de oposición, de partido de oposición, se refiere a los legisladores, para reformar la Constitución. Eso lo publica hoy, se publicó hoy, se dio una declaración y lo publica, creo que uno de los periódicos digitales, el Listín Diario. Hay que decir lo siguiente, y realmente hay que decir las cosas como son. El presidente dice eso, no es porque él no lo haga. Porque si este país supiera lo que yo sé, entonces tendría una reacción como la que yo tengo ahora. ¿No, verdad? Entonces, si este país supiera lo que yo sé, entonces no estuviera aplaudiendo ni asumiendo complacencia con esas posiciones simuladoras del presidente de la República. Yo con esto no ofendo la dignidad del presidente, yo soy abogado, yo conozco las reglas y las normas, simplemente estoy diciendo una verdad. Entonces, cuando el presidente dice que él no va a comprar políticos ni va a asumir roles de responsable, que anteriormente se hacían para modificar y asumir, el presidente sabe que le faltan 34 votos para reformar la Constitución. Y él le faltan 34 votos que tú puedes decir, bueno, cualquiera lo dice en la calle. No, eso se consigue, pues aquí todo el mundo. El hombre del maletín tendría que salir. Con el hombre del maletín, no, pero no solamente sí, los que faltan, es que cuando un presidente decide hacer una reforma a la Constitución para el tema de reelección y ese tema, simplemente, la historia nos dice que ha tenido que repartir más dinero para los de su partido que para los partidos de oposición para hacer el quórum. O sea, eso es repartir no solamente los 34 dinero, eso es comprar la voluntad, incluyendo de los propios de su bancada. Así es, pero entonces, cuando el presidente... O repartimos para todo, no hay nada, dicen ellos. Yo creo que él no está asumiendo una posición de sincerización con el pueblo y con la gente, con los ciudadanos. La sinceridad ahí se le escapa. Porque mejor usted se calla, porque ese es el problema del manejo. Yo he visto... Hablar demasiado hace daño, algunos cuestionamientos y alguna crítica. Yo fui de los primeros que asumió cuando el presidente comenzó a hablar hace 2 años. Hace casi 2 años, parece mentira. Lo que pasa es que, mira, escúchame que te interrumpa. El presidente le recomienda a Leonel Fernández que use Google, pero el que no usa Google es él. Porque si aquí se googlea la oferta electoral de Luis Abinader y aquí se googlea el año y pico de gestión que tiene Luis Abinader, va a pasar 2 años. Luis Abinader va a pasar con ese googleo como una persona que no ha cumplido con sus promesas de campaña. Que esa recomendación que le hizo el presidente a Leonel Fernández se le ha convertido en un boomerang. Es que una falta de respeto. En un boomerang. Es una falta de respeto. Las condiciones de políticos de los dos son incomparables. Pero ven acá, de político y de estadista. No, pero yo digo de político para comenzar. Pero además, ¿cómo Luis va a mandar a googlear a Leonel Fernández? Leonel Fernández es un hombre de tecnología, que sabe de tecnología. Parece que Luis nada más sabe googlear y no googlea bien. Reitero, porque si él buscara en Google, lo primero que tiene que buscar es cómo debe de comportarse un presidente en crisis. ¿Cuáles son las recomendaciones de comunicación que se le hace a un primer mandatario, a un presidente? O sea, ¿cómo tú mandas a un liderazgo como el de Leonel Fernández, que mira, con sus buenas gestión y con sus sombras de gestión, ningún político en República Dominicana puede negarle
su capacidad no solamente de estadística, sino de intelectual y de buen gestor frente a su gobierno, con virtud, con buenas cosas y malas cosas, porque todos los gobiernos han tenido sus luces y sus sombras. Entonces, como que, como tú dices, no le sirven la bota para compararse con Leonel Fernández en ese sentido de googlear, de utilizar la tecnología. No, porque es que cuando tú vas a analizar la característica que tipifican las condiciones de un político, de un abogado, de un profesional, del que sea, tú tienes que irte a su impronta. Claro. A su impronta. Resultados. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? No. Este es un presidente que ha llegado ahí por un golpe de coyuntura, por un golpe de suerte. Tiene una impronta política, no la tiene. Pero entonces, y si la tiene, penosamente mala. Por eso yo digo que cuando él en el 94 y en el 96 levantó la mano para apoyar justamente a Leonel Fernández. ¿En contra de quién? Veredes, ¿En contra de quién? De Peña Gómez. Entonces usted tiene que mirar su pasado y ver qué usted ha hecho. Entonces yo no creo que... Pero tú viste también que él dijo que para poder medir el populismo y la demagogia es que hay que usar Google. O sea, populismo y demagogia. No. ¿Quién ha utilizado más populismo y demagogia en esta coyuntura política que no fue el PRM y Luis Abinader? Para llegar al gobierno utilizaron populismo y demagogia, porque en el ejecutivo... Pero han usado más para mantenerse que para llegar. Es que para llegar, porque ellos dijeron con demagogia que iban a hacer y con populismo, y a la hora de llegar no han hecho nada, y ellos entienden que el populismo se va a mantener por tener gente que le maneja los posts, los bots, y porque le manejan las redes sociales y porque hacen muchas filmitas de momento. Óyeme, hasta una silla de ruedas que regalan, toman una foto para subirla con el presidente. Que lo haga un diputado, que lo haga un regidor, bien, pero que lo haga un presidente de la República. Ya eso ofende la dignidad. Utilizando la pobreza, utilizando la dignidad de las personas. No. Entonces, se expresan mal. Yo estoy en contra de todas las personas que de una forma u otra quieran descalificar el otro con palabras que no contextualizan contenido, sino que al contrario, le quitan fuerza a la expresión, a lo que quieren comunicar, utilizando palabras que lo que hacen es que no ridiculizan a quien tú se la diriges, sino que te ridiculizan a ti, porque el otro ve la incapacidad que tú tienes para articular palabras que generen una impronta positiva en tu comunicación. Dicen más de ti que a quien tú quieres referirte. Desdicen de ti. Exacto. Por eso, de hecho, cuando yo vi ese titular ayer, dije, el burro hablando de oreja. Sobre todo que Leonel googleé para el tema del populismo. Y aquí está demostrado, y lo dije en días pasados, que no solo en campaña lo hizo el PRM, sino la respuesta, entre comillas, que este gobierno le da a los principales problemas del país, con algunas excepciones, son todas respuestas de marketing. Son todas respuestas de populismo. Entonces esto se le ha convertido en un boomerang porque desde ayer se convirtió en las redes sociales, sobre todo en Twitter, un ir y venir entre miembros del gobierno y principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo comparando. Y hoy por hoy los dirigentes de la Fuerza del Pueblo le han dado una zurra, una verdadera pela al gobierno en redes sociales, comparando. Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento. En el día de ayer, pues participé por una invitación de la senadora de la capital a una actividad que hizo el Senado de la República de conmemorando el 80 aniversario del voto femenino. Tuve la oportunidad de escuchar una pieza discursiva, como siempre, inspiradora y orientadora de Ilonka Nacidí Perdomo, quien se explayó precisamente utilizando su buena pluma y su buen verbo para narrarnos y ponernos en el contexto de cómo fue precisamente que se montó ese movimiento de las sufragistas en el siglo pasado y cómo en el año 1942, pues por primera vez las mujeres pudimos ejercer el derecho al voto. Y de mi parte, pues agradecer a la senadora de la capital, Farideh Raful, esa actividad que fue iniciativa de ella y que el Senado la asumió y que hizo ayer encontrar a muchas mujeres dominicanas de diferentes etapas de la vida, de doña Cilia, de doña Milagros, hasta las más jóvenes, dándonos un abrazo de solidaridad y sobre todo entendiendo que sigue todavía un gran camino por recorrer y que juntas podemos hacerlo de una manera mejor. Así que recordamos que ayer fue el día del 80 aniversario del voto de la mujer dominicana y celebramos estas actividades que de una forma u otra reiteran precisamente que ayer mujeres dieron la lucha para lograr el voto y que las que estamos hoy
pues tenemos el deber de, heredando esa lucha, continuar para que más mujeres ocupen posiciones de poder y participen en la política dominicana como una forma de fortalecer nuestra democracia. Bueno, crónica de una separación anunciada. Minut Tavares. ¿Divorcio? Sí, Minut Tavares se llevó Yo su soy opción abogada. democrática Yo soy abogada. de Alianza País. ¿Qué? O sea, sí, se llevó porque ya se había aposentado Alianza Democrática en Alianza País mediante una alianza que hicieron precisamente ella y Guillermo Moreno la encabezaban. ¿Y a quién se lleva Pero Minut? bueno, no, se llevó- El la diputado. gente que había llevado. El diputado es de ella. José Horacio es de ella. Es de ella, José José Horacio es de Horacio. ella. De hecho, hace mucho que venían ya exteriorizándose Los pleitos de que los si tú manejas el males, dinero, los si tú no pleitos. manejas... Siempre los pleitos son por dinero, aún los que quieren pintarse de más Claro. teóricos y de más preñados de valores. Siempre comienzan la pugna por el manejo de los recursos económicos. Pero lo cierto es que Guillermo Moreno, es verdad, maneja Alianza País como... El colmado de su casa. Como el colmado de su casa. Hasta un suape que se vaya a comprar, vengan a ver. Si hay alguien de Alianza País allá, tiene que pasar por la mano de Guillermo Moreno. El centralismo Entonces, que caracteriza todo el ejercicio de poder dominicano, aún desde nuestra Constitución. Pero ese centralismo también, el caso de Guillermo Moreno, no solo en la administración, sino en la imposición política, en la imposición de quienes vayan a ocupar las curules. Por ejemplo, uno de los principales que formó eso, Alianza País con él, fue don Fidelio Despradel. Hace mucho que don Fidelio se le fue. Don fue. Fidelio se le fue precisamente porque él impuso, también se le fue Pujals, que bueno, cuadró con el gobierno después, Bartolomé Pujals, que era afín a Alianza País, porque precisamente Pujals quería la Diputación Nacional y todos estaban conteste en que a él le correspondía y se le iban a dar después de la campaña alcalde, pero no, se la dieron a Pedro Martínez y eso fue uno de los casos que originó mayor crispación entre Opción Democrática y Alianza País y que hoy rompen ese matrimonio precisamente, y lo señala Minut, por la centralización con que Guillermo Moreno maneja Alianza La País. izquierda radical de este país nunca puede ponerse de acuerdo ni para manejar un pequeño partido. Esto es grande y así aspiran a tener la gobernanza del país. Esa fue otra persona ahí del partido que inicialmente fundó el hoy presidente del Senado de la República. Ah, sí, el se le fue sobrino. uno, Eduardo Estrella El también. sobrino de Eduardo Estrella se le fue. Y dijo barbaridades. Se le fue uno. Él, Eduardo sí, Estrella que no la ha también. cumplido con nada, que todo está mal. Señores, en Nueva York, para seguir con mis internacionales, nueva vez ponen a la mascarilla como uso obligatorio. Otra vez. Otra vez, vez, hay claro. una ola de COVID y en Nueva York pues otra vez se está pidiendo de uso obligatorio las mascarillas y las pruebas caseras para determinar si usted tiene COVID o no. Aquí en República Dominicana, aunque todavía no está como algo obligatorio, pues ya hemos visto cómo ciertos lugares como las iglesias y eso están exigiendo el uso de la mascarilla. Y aunque no esté de manera obligatoria en nuestro país, yo les recomiendo a nombre del equipo de Tomando el Rumbo que la utilicen las mascarillas en los espacios públicos donde hay muchas personas, porque reiteramos que hay una nueva ola de COVID y que el COVID repite. ¿Qué significa eso? Que usted no está exento de que le repite porque le haya dado o porque esté vacunado. El COVID repite y le da a las personas que están y las que no están vacunados. Y el tema de si da más fuerte o más débil la segunda o la primera vez, si usted está vacunado, no es un tema solamente de la vacuna, sino cómo anda su sistema inmunológico. Entonces significa que hay personas que tenemos muchas dificultades por salud, trastornos de la salud, que tenemos el sistema inmunológico débil y que aunque nos hayamos vacunados, al exponernos estamos más propensos a contagiarnos. Así que les recomendamos como un deber ciudadano para que usted se cuide a usted primero y también cuide el entorno, a que en lugares donde se acumulen varias personas, pues use su mascarilla, que eso le va a evitar lamentarse más tarde en un contagio no deseado del COVID. La amenaza de rebrote está y ya las autoridades se han referido al tema. Bueno, Se ha referido, sí, en esta claro. semana se publicó algunas recomendaciones. Oye, en Nueva York están 300 por cada 100,000. O sea, 300 contagiados por cada 100,000 Uf. habitantes. Bueno, miren compañeros y audiencia, ayer como por arte de magia se desaparecieron 3 legisladores, 3 diputados específicamente del PRM. Pues resulta y viene a ser que la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados se aprestaba a presentar
a presentar una iniciativa para introducirlo como proyecto de ley que buscaba la interpelación del director de la policía por no haberse presentado hace algunas semanas cuando la comisión lo llamó al Congreso a rendir cuenta por las muertes en los cuarteles, y que allá fue Orondo Chu y dijo, no, yo soy el jefe, pregúntenme a mí lo que sea. Entonces, como resultado de, sí, yo soy que sé, como resultado de no haber asistido. Eso es el centralismo que te he dicho, claro, que tenemos todos y todas. De no haber asistido. Lo que pasa es que a TEC no lo quieren dejar hablar después de luego de que no iban a admitir en la policía a los hijos de madres solteras. Esa es la realidad. Entonces ayer pretendían someter esa resolución para interpelarlo. Pero resulta y viene a ser que había un quórum ya de la comisión. Son 15 diputados y habían 9. Pero de repente, cuando fueron a pasar lista, profesor Mendoza, se desaparecieron 3 para romper el quórum. Pero ¿y dónde están? Sí, se desaparecieron Ramón Bueno, Néstor Marmolejos y Otoniel Tejada. Se inventaron un tema ahí del bloque y desaparecieron, y por ende no se pudo presentar el informe para que sea presentado como anteproyecto de ley porque se rompió el quórum. Esos son de las triquiñuelas, de los tirajes que existen. Bueno, lo cierto es que este país, el ejercicio ciudadano está bien divertido, sumamente divertido. Uno a veces dice, Dios mío, pero ¿y este es mi país? Sí, este es tu país, mi país. Y el ejercicio que hace cada ser humano en el organismo, en la familia, en el partido, en la empresa, en cualquier situación de sociedad, es reflejo, por supuesto, de cómo andamos los dominicanos y las dominicanas en este mundo. Señores, algo interesante para todos ustedes que están dando seguimiento a la política dominicana. El panorama, la brújula no dice norte ni sur, solamente dice Palacio Nacional. O sea, la brújula de los políticos dominicanos es llegar al Palacio Nacional. ¿Y para qué? Para llegar hay que ganar, vamos a tener el poder y después hablamos. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos tienen comportamiento. Y yo quiero dedicar estos minutos a decir lo siguiente. Yo quiero recordarle a los dominicanos y las dominicanas que el PRD se dividió en el 2013. Producto de las elecciones del 2012, hubo un disgusto, comenzó el grupo de Hipólito a votar el grupo del PRD de Miguel a defenderse, pero después de eso, Miguel convocó una convención por delegados. Y esa fue la causa, la razón esencial, que el grupo que acompañaba al presidente Mejía en esa oportunidad, incluyendo a Luis que estaba en ese grupo, decidieron levantar casa aparte y irse del PRD, porque ellos acusaron a Miguel Vargas Maldonado de que estaba negándose a la historia que José Francisco Peña Gómez había logrado y conquistado del voto universal, y que el simple hecho de Miguel Vargas Maldonado para manejar el partido convocase a una convención de delegados era negar a Peña Gómez, que era algo intolerable, antidemocrático, y que era para Miguel mantener el partido en su dirección. Y por eso, por una convención de delegados que le daban a Miguel Vargas Maldonado, según ellos, el poder de mantener la hegemonía en el partido, se fueron y crearon el PRM. Y denominaron Partido Moderno. Y dijeron que eran socialdemócratas, pero que además iban a reivindicar la memoria de Peña Gómez. Señores, cosa de la vida. Después del PRM llegar al poder, se le ha olvidado los principios que dijeron de socialdemócrata, pero lo que se le ha olvidado son los principios peñagomistas, porque cosa de la vida, después de llegar al poder, su partido, su dirección política, decide utilizar la convención de delegados para elegir sus autoridades. O sea, decide obviar, negar el voto universal que Peña Gómez enseñó, y decidieron hacer lo que Miguel Vargas Maldonado hizo y que ellos criticaron, hacer convención de delegados. Entonces, quien tenía razón en ese momento no era el PRM, no fueron los que se fueron y dividieron la casa. No, quien tuvo razón en ese momento fue Miguel Vargas Maldonado. Y hoy
el PRM, la dirección del PRM y los que están en el gobierno le están dando la razón a Miguel Vargas Maldonado, que cuando el poder se tiene, la mayoría decide cómo mantenerlo. Y ustedes no han visto en ningún momento a Miguel Vargas Maldonado criticando el método de convención por delegados, porque en el PRD está estatutariamente establecido, existe y él lo ha promovido y lo ha ejecutado y lo haremos en su momento si tenemos que hacerlo, una de las metodologías para elegir la dirección. Nosotros nunca hemos criticado esa parte. Quien la criticó, quien se fue de la casa por eso, es quien hoy la está utilizando para hacerlo. Y lo peor, tanto que le criticaban a Miguel Vargas Maldonado que hiciera cambio de poder por poder. Apoyan a Miguel Vargas Maldonado para presidente del partido, Miguel te apoya para que tú sigas en tu dirección del partido. Hoy los afiches están en la calle, en las redes, porque en la calle no se puede por la ley, es en las redes. En Santiago de los Caballeros sigue la misma dirección. No lo digo yo, Yané Camilo, Lo dicen, reitero, los afiches que están en la calle ya transportándose de red en red. Que Cueto sigue como presidente del partido y el mismo secretario general, porque esto fue un cambio por cambio. Los que están aspirando, los municipios del PRM, no se vistan, que ustedes no van. La dirección actual se va a quedar hegemónica porque así fue. Porque si está bien para lo de arriba, también debe estar bien para lo de abajo. Así que no va a haber convención, no solamente arriba va a ser por delegado, sino que también abajo va a ser por delegado para ellos darse la dirección que quieren. Y yo no lo critico. Cada partido debe de elegir la metodología que quiere para elegir sus candidatos. Esa es su decisión y si sus estatutos se lo permiten, eso es bueno y válido. Lo que estoy diciendo y reitero es que lo que le criticaron y por lo que se fueron del PRD fue porque Miguel quería imponer la dirección bajo un método de convención por delegados. Y hoy, quien tiene la razón, se la da el PRM, es Miguel Vargas Maldonado. Porque ocurre y viene a ser que el método de elección por delegado, el método de la convención por delegado, es facultativo de los partidos. Es decir, la ley, el derecho electoral le permite hacer escoger el método que considere. Entonces usted lo puede coger por delegación, bien, que eso es lo que pasa y por voto universal, bien también. Y por también. voto universal también, bien. Bueno. Pero usted elige como partido. Usted elige, escoge la metodología y lo aplica estatutariamente, que son las reglas de derecho interno para los partidos, ¿no verdad? Entonces se aplica. Bueno, pero ¿qué pasa? Donde está el error del PRM, que el PRM, como bien tú señalas, se fue en el 15. En el 15 fue. En el 15. Y se fue en el 15 porque el Tribunal Superior Electoral falló rechazándole una acción o unas acciones que Intuito Persona llevó a cabo el hoy presidente de la República. Entonces, eso hay Luis que decirlo, Abinader. eso está ahí. O sea, pero repítelo, quien llevó eso ante el Tribunal Superior Electoral, Intuito Persona, fue Luis Abinader, sí, que hoy apoya, por supuesto, entonces, la convención de delegados. Entonces, por eso es que yo digo que este país, los políticos tienen que trazar líneas claras de sinceridad ante la gente. Porque usted no puede estar diciendo hoy una cosa y mañana haciendo otra. Planteando una actitud tan... ¿cómo que dice? Un diteramo cuando se hace una cosa y se hace la otra. Es un zigzagueo constante en lo que es su accionar político. Entonces, hoy, ellos, aquella vez, escupieron para arriba. Y hoy tienen ellos que pagar la consecuencia de no ser sinceros ante el electorado y ante la colectividad nacional. Hicieron su convención de delegados que legítimamente pueden hacerlo. Pues ellos cambiaron los estatutos para aplicar ese método ahora, porque si iban al otro método que consideraban los estatutos, era vía voto universal. Y ahí perdían el control. Y perdían el control. Y al final,
deciden esto para ellos mantener el control, porque saben que si lo mandaban a la base no les iba a dar ganancia de causa. Yo me río mucho. Le iban a dar en la madre. Le iban a dar en la madre y en el Padre y en el Espíritu Santo. Yo me río mucho porque entre las cosas interesantes así con las que uno hace ameno los días en las redes sociales, pues había un Twitter que andaba, o no sé si era en Instagram o en Twitter, que decía que Paliza y Carolina ganaron con un 99, algo, que nada más les faltaron 2 votos, el de Guido y el de Ramón Alburquerque. Señores, vamos a una pausa, pero no se mueva, que en breve retornamos para que juntos sigamos tomando el rumbo.